Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, corazón, te saludo desde Barcelona. Ya he vuelto, ¿vale? Ya no estoy en mi querido Perú, pero tenía que volver lo que es para Barcelona, cariño, porque aquí me desplazo mejor. Es esto. Mi querido Bisonte, recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, como es una lectura bonus, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Para aquellos que me siguen ya lo que es en mi canal, desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo no soy de tocar lo que es el tema de salud, porque para eso están los médicos. Si el tarot resolviera todo, pues entonces yo sería rico. Pero siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes tienen como un problema en el estómago. Hay algo que te está pasando en el estómago. Puede ser de repente lo que es estrés, no tienes por qué alarmarte. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, justo yo estoy viendo ahora la lectura y me ha caído mal algo. ¿Por qué no, bisonte? Si tú tienes molestias hace mucho tiempo lo que es en el estómago, no pierdes nada acercándote lo que es a tu centro de salud más cercano y que te revise tu doctor o tu doctora, bisonte. Porque hay algo que está pasando en tu estómago. No todo tiene que ser una enfermedad grave, puede ser estrés. No tienes por qué comerte la cabeza, no porque Richard o el tarot ha dicho, o Pepito, la Lupe ha dicho que las personas del signo Tauro tienen un problema en el estómago, pues ya se me acaba la vida. No lo tomes así. Puede ser estrés, puede ser algo que no tiene nada de importancia, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, bisonte? Vamos a ver signos. Signos. Que Dios, universo, me ayude, Tauro. Me sale un Leo. Me sale Cáncer. Me sale otra vez Leo. Escorpio. Cierras con Tauro o con Virgo, mi querido bisonte. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, ¿vale? Un momento, voy a sacar lo que es el cuenco. Vamos a ver iniciales, Tauro. La letra D. La letra U. La letra N o O. Uno más. La letra Q. Muy bien, bisonte, cariño. No quiero que te sugestiones, ¿vale? Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Bisonte. Vamos a ver qué nos dicen. Me sale la carta del 7 de espadas, Tauro. Estás un poco extraño, bisonte. Estás como un poco nervioso, nerviosa, o de repente me dice Richard, no es que quiero ser exagerado, exagerada, pero tengo como que esa corazonada de que algo va a pasar. Tengo como esa intuición como que esta persona me está mintiendo, me está engañando. Porque si te das cuenta, fíjate muy bien,
Esta imagen es como esa película de terror, y la carta del 7 de espada pues son presentimientos negativos en este caso. Aquí hay como un callejón, y al fondo hay una imagen un poco siniestro, un poco terrorífico. Es el miedo que tú estás teniendo en estos momentos, o la intuición que tú estás teniendo, bisonte. Hay una vocecita interna como que te estuviera hablando, como que te estuviera diciendo, cuidado, no tomes esa decisión, no firmes ese contrato, ten cuidado con esa persona, o de repente no está pasando nada, pero tú me dices, Richard, estoy algo extraño, estoy algo inquieto. Esto pasa porque nosotros tenemos nuestros ángeles de la guarda, la intuición. Puede ser que tu intuición, puede ser que hay un ser de luz que te está preparando, Tauro, para algo. Mira, lo pasa mucho, y lo pasó hace poco también a una prima, que me decía, Richard, me duele mucho el pecho. Y yo le dije, esto suele pasar mucho a mi madre cuando uno de sus hijos se va a enfermar, a ella le duele mucho el pecho. Le duele mucho. Entonces, y me decía, pero ¿qué puede pasar? Y lamentablemente a la pobre, a los 4 días, le roban el carro. Bisonte. ¿Ves? Tú tienes que hacer caso de tu intuición, Tauro. Hay una vocecita interna que te quiere decir algo. Hay algo que tú presientes, bisonte. Por eso me sale la carta del 7 de espadas como carta guía, como carta consejo. Tú ya lo estás sintiendo. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte, pero tranquilo. No quiero que te sugestiones, no saques conclusiones antes de tiempo. Me sale la carta del 6 de bastos, bisonte. Hay una persona, Tauro, que observa. Hay una persona que está pendiente de tus movimientos, bisonte. Esta persona, por el momento no actúa, pero hay algo que pasa por su cabecita loca. Es una persona muy intensa, muy pasional. Puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser una persona del signo Escorpio. ¿Por qué no? O tu problema está relacionado con una persona del signo Escorpio. También puede ser el caso, bisonte. ¿Por qué te digo que es una persona muy pasional? ¿Y por qué te digo que puede ser un Escorpio a pesar que es elemento agua? Porque las personas del signo Escorpio son muy intensos, la mayoría, ¿vale? No digo el 100%, pero la mayoría. Es una persona, cariño, que para hacer las cosas se lo piensa mucho, pero cuando actúa es muy intenso, muy pasional. Tú lo tienes cerca, muy cerca. Quizá de repente puede ser que lo tienes inclusive en tu trabajo o en tu casa. Sí, vos saca más cartas. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dicen? Tauro. A lo mejor es algo que tú ya lo estás sintiendo. Vamos a ver, bisonte, ¿qué más me dicen? Tauro, Tauro. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas, bisonte. Siento que esta persona, Tauro, es como que tú de repente estuvieras esperando que te pida disculpa o que te pida perdón, o esta persona quiere que tú pidas perdón, Tauro. Que tú de repente te arrodilles. No digo que lo vas a hacer, porque ya lo veo en los comentarios, ya Richard, un Tauro jamás se arrodilla. Yo no digo que lo vas a hacer, pero esta persona es como que quiere verte que tú supliques. A lo mejor no tienes por qué pedir perdón, pero es como que esta persona quiere que tú te humilles, como que de repente tú recurras a ellos. A lo mejor esta persona sabe que tú necesitas quizás de un dinero, a lo mejor esta persona está esperando que tú lo hables, que tú lo busques, puede ser que tú estás en un trámite legal, o esta persona sabe que tú necesitas de ellos quizás para pedir dinero. Estás pasando por un problema económico, tienes algo, porque aquí hay un problema, aquí hay un miedo, hay una inseguridad, bisonte.
Y como yo siempre digo, Tauro, las personas, la mayoría, huelen nuestras debilidades. Son como los perros, cariño. Cuando tú vas seguro por la calle y hay muchos perros bravos, cuando ellos ven de que tú tienes inseguridad, esos perros vienen, te ladran y te atacan. Pero si tú, cariño, vas con seguridad, solamente te observan. Los perros pueden sentir nuestros miedos. Entonces, este grupo de personas que tú lo tienes cerca, conocen tus debilidades, conocen tus miedos, Tauro. Y es como que están esperando que tú supliques, que tú ruegues, que tú pidas una oportunidad. Este mensaje, Tauro, llévalo a tu terreno. No todo tiene que ser amor, no todo tiene que ser familia, no todo tiene que ser dinero. Tú llévalo a tu terreno, lo que te está pasando en estos momentos. Hay una persona que está esperando que tú hables, que tú te acerques, que tú pidas. A lo mejor tú estás separado con una persona y esta persona no se pone en contacto y esta persona está esperando que tú lo hables. Está esperando que tú llames, que lo desbloquees. Está esperando esto. O puede ser de repente que tú tienes problemas económicos y tú sabes que un familiar en concreto te puede ayudar. Y este familiar sabe lo que tú estás pasando, pero está esperando que tú hables, que tú te acerques. Bisonte, ¿me entiendes? O tienes un trámite legal y quizás todo este trámite se pueda arreglar si tú hablas con esa persona. Pero está esperando que tú des el primer paso, Tauro. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Bisonte. Vamos a ver, corazón de melón. Me sale la carta del sol. Siento, mi querido bisonte, que esta situación, a muchos de ustedes, si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, prácticamente los está alejando más y más. ¿Por qué? Porque tú no hablas y la otra persona tampoco habla. Aquí hay una distancia. Aquí se extrañan, se piensan. Si lo relacionamos lo que es en el amor. Aquí se piensan, Tauro, pero ni tú hablas ni la otra persona habla, a pesar que se desean, bisonte. A pesar que se desean, ni tú hablas ni la otra persona habla, pero estás pasándolo mal, la otra persona también lo está pasando mal, hay miedos, esta persona de repente piensa de que tú ya lo engañas con otro, con otra, a lo mejor piensa de que tú ya estás con otra persona, por dentro dice, ¿por qué tan pronto me olvidó? O de repente puede ser que tú dices, tan pronto me olvidó esta persona, se están apartando, Tauro. O tú de repente has discutido con un familiar, con una persona, vosotros no hablan, no resuelven, se están alejando. Bisonte. El orgullo no es bueno, Tauro. El orgullo no es bueno, bisonte. Y no vaya a ser que todo esto que tú estás pasando, Tauro, porque recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades. No vaya a ser que este problema te está afectando al estómago o estás de repente incubando una enfermedad. Bisonte, cuando tú no estás bien, cuando tú no estás vibrando bien, todo lo malo viene, Tauro. Todo lo malo. Entonces tienes que buscar el equilibrio, bisonte. Respira, Tauro. Recárgate de buena vibra. Muy bien. Vamos a ver, bisonte, qué mensaje te quiere entregar el arcángel Gabriel. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte, cariño. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar, Tauro. Dice, qué bonito, el arcángel Gabriel, escucha. Aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo
de la compasión e ilumino su conciencia a través de mi luz, mi querido bisonte. Tauro, cariño. Y esto me he topado con muchos tauros. Tú quieres que las cosas pasen ya, bisonte. Tú de repente tienes un sueño y quieres que las cosas pasen ya. Tienes que tener paciencia, Tauro. Las cosas buenas se hacen esperar. Esa es la realidad, Tauro. Y el otro mensaje, Tauro. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy en un proyecto. Quiero tener mi empresa, mi negocio. Pero no sé qué pasa, que siempre tengo trabas. Las cosas se me complican. Bisonte. No lo tomes como algo negativo. Tómalo simplemente de que es parte del camino para que tú llegues a tu meta. Bisonte. Mira, bisonte, yo te cuento algo personal. Antes de estar aquí en el mundo de YouTube, cariño, yo he hecho muchas páginas. He hecho de cocina, he hecho de temas también de temas íntimos, de adultos, he hecho como un blog y ninguno de ellos funcionaron, sinceramente. Llegué al punto de creer de que lo mío no era YouTube. Llegué a ese punto de creer. Bueno, me puse a estudiar cocina, aparte en Perú yo he estudiado otras cosas también. Llegó la pandemia y yo siempre cuando estaba con mis amigos, con mi familia, yo echaba las cartas, pero no con el mazo, con los mazos que tengo ahora, sino con el casino, no sé si tú has escuchado. Y un día digo, me voy a preparar, voy a estudiar lo que es el tarot Rider-Waite, fue el primer mazo que yo estudié, el Rider-Waite. Algunos de repente me dicen, Richard, el Marsella es mejor. Yo sinceramente no me he sentido identificado con el Marsella. Con el Rider-Waite sí, ¿vale? Entonces, bisonte, me preparé vía online y también mi maestra de aquí de Barcelona me enseñó lo básico, la señora Monse. Y hice lo que es un canal de YouTube en plena pandemia. No comuniqué a nadie, ni a mi familia, a nadie. Colgué mis primeros videos de 5 minutos enseñando a mis manos, bisonte. Y al día siguiente tenía más de 50 suscriptores. Dije, wow, ¿qué ha pasado? Y empecé a colgar más. Y ahora estoy aquí. Entonces, bisonte, hice muchos canales de YouTube y no funcionó. Hasta que encontré prácticamente, como se dice, mi nicho. Lo que realmente funciona conmigo. Pero me tuve que llevar muchas decepciones, Tauro. No ha sido fácil el camino, bisonte. Con esto que te digo, Tauro, no te desanimes, no te derrumbes. El que no funcione en este momento no quiere decir que no vas a lograr tus metas, tus sueños, pero tienes que ser perseverante y tienes que creer en ti. ¿Qué te dice el arcángel Gabriel? Aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. Pero el camino a veces es un poco difícil, bisonte. Y también el otro mensaje que te dice, soy el arcángel del rayo amarillo de la compasión e ilumino su conciencia a través de mi luz. Ilumino su conciencia. ¿Qué te dice, bisonte? Si este tema lo llevamos lo que es en el tema del amor, bisonte, cariño, a lo mejor tú estás en estos momentos un poco frustrado, triste, infeliz por una persona que no es para ti. Pero puede ser que tú me dices, Richard, pero yo lo amo, yo lo quiero, pero no es para ti. Hay otra persona que te está esperando. O simplemente, cariño, como estás tan enamorado, tan enamorada de esa persona, no te das cuenta que esa persona no te hace feliz. Pero el amor es ciego. Pero por eso te dice el arcángel, soy el arcángel de rayo amarillo de la compasión. Y no tiene por qué ser compasión solamente para esa persona, sino también para uno mismo. Amor propio. Y te dice también, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Te está iluminando para que te des cuenta que esa persona no es para ti, bisonte. El otro punto, si tú de repente has discutido con una persona X, puede ser pareja, puede ser familia, y tú estás enfadada, bisonte. ¿Qué te dice el arcángel Gabriel?
Soy el arcángel de rayo amarillo, de la compasión. ¿Por qué no cedes un poco y le das una oportunidad a esa persona si vale la pena? Primero tú, bisonte. Primero tienes que pensar por ti, si vale la pena. ¿Vale? Y dice, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Entonces, te pones a pensar, a reflexionar, porque somos seres humanos, Tauro. A veces se nos escapan las cosas de la lengua. A veces decimos cosas que ofendemos a los demás. A veces estamos en un mal momento y explotamos. Entonces, tú también tienes que reflexionar. ¿Qué ha pasado para estar hasta este punto? Este punto de discusión que no hablamos. ¿Vale la pena conversar o cierro capítulo? A lo mejor también tienes que cerrar capítulo y empezar algo nuevo, porque es el arcángel Gabriel, la luz amarilla. Es como si fuera lo que es el signo, la carta de la fuerza, la carta del sol. Empezar otra vez desde cero. Entonces, tú tienes que ver por ti, bisonte, también. Pero reflexiona, medita. A veces somos un poco víboras, un poco cascabeles. Se nos escapa la lengua. Hasta a mí se me escapa la lengua, bisonte. Pero somos seres humanos racionales, somos seres humanos con el espíritu bueno y reflexionamos y meditamos y sacamos una conclusión, bisonte. A lo mejor tú estás así en estos momentos, tú estás en estos momentos así nervioso, nerviosa, y lo puedes solucionar, está en ti solucionar, bisonte. Entonces, reflexiona un poco, Tauro. La lectura bonus, no sé si lo conoces, la lectura bonus es para encontrar nuestro camino, para encontrar la verdad, para reflexionar. No solamente para decirte, ay, Pepe Lucho se muere por ti, la Lupe, por Dios. Ahora te está pensando, ahora mismo, Tauro, ahora mismo está viendo tu foto. No, la lectura bonus es para entrar en conciencia, bisonte. Al menos yo quiero que la lectura bonus sea así. Cada tarotista, cada vidente puede hacer con su canal con lo mejor que lo parece bien para ellos y se respeta. Para mí la lectura bonus es esto. Vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver, corazón de melón, ya tanto que quieres saber de tu hombre o de la persona que te interesa, de tu mujer. Carta guía, carta consejo. ¿Qué está pensando? ¿Qué están pensando ellos? ¿Qué están pensando ellos, bisonte? A ver, ¿qué están pensando ellos, mi querido Tauro? La carta del paje de espadas. Hay una persona nueva que te piensa. No es el pasado, bisonte. Hay una persona nueva. Una persona que puede ser de piel blanca, cabello negro o castaño. Te piensa mucho. Inclusive tiene celos. Tiene celos, bisonte, porque aquí hay unos pajarracos, date cuenta, al fondo, y está pensando, está meditando, quiere hablar contigo. O tú de repente, bisonte, estás en una relación nueva y algo ha pasado y esta persona quiere hablar contigo, bisonte. Está un poco enfadado o enfadada, bisonte. ¿Qué ha pasado, Tauro? Hay una persona que está un poco enfadado o enfadada contigo. La carta de la muerte, bisonte. Si tú con esta persona, la persona nueva o la persona que has tenido poco tiempo de relación, las cosas por X motivos se ha terminado, la carta de la muerte dice, el final de algo para empezar otra vez desde cero. O esta persona te busca, o simplemente muchos de ustedes van a conocer a una persona nueva, bisonte. Vamos a ver, voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? O esta situación se resuelve, voy a sacar una carta más, o una persona nueva te busca. Una persona nueva. Van a empezar primero lo que es en la parte pasional. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, bisonte. Quiero que preguntes lo que quieras. Vamos a ver. Mi querido bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. Voy a poner 3 grupos. Tú vas a elegir cualquiera de ellos. Bisonte, 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 mi querido Tauro, cariño, deja de tener miedo, si tú eres poderoso y poderosa. A ver, bisonte, pregunta lo que quieras, no todo tiene que ser amor de pareja,
A lo mejor tú quieres preguntar, yo qué sé, cariño, voy a salir embarazada, voy a comprarme ese carro que tanto me gusta, me voy a ir de vacaciones, yo qué sé, corazón, mi abogado va a salir a mi favor. Tú tienes que preguntar, ¿me compraré esa joya? Yo qué sé, mira, algo. Tú pregunta. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, respuesta. La carta de colgado es un no. Libra. Opción 3, respuesta. La carta de la luna es un no. Cáncer, cariño. No sé qué has preguntado, pero todo te ha dicho no. ¿Vale? A lo mejor has preguntado, Bisonte, ¿será que la Lupe me engaña? ¿Será que Pepe Lucho me engaña? Y te ha dicho no. También puede ser esto, Tauro. Vamos a ver, corazón. Una carta guía, carta consejo, lo que es en economía, ¿vale? O un mensaje de el secreto, las cartas de las manifestaciones, Tauro, en economía. ¿Qué te quiere decir, mi bisonte, cariño? Arriba los ánimos, Tauro. Vamos a ver qué te quiere decir en economía, bisonte. Esta carta, lo siento, esta carta. Dice, la gratitud es el camino rápido hacia la revelación. Dice, para acelerar la revelación, incorporar la gratitud a los 3 pasos del proceso de creación. Pide, cree y recibe. Cuando estés en el primer paso, pide. Escribe lo que deseas, pero comienza cada frase con estas importantes palabras. Estoy tan feliz y agradecido ahora que. Vale. Mira, Tauro. Vamos a suponer que tú en estos momentos, mi querido bisonte, no tienes trabajo. ¿Vale? Te dice, tienes que ser agradecido, cariño. Lo que tú tienes que repetir siempre, mi querido bisonte, di, estoy tan feliz y agradecido. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es lo que me viene? Vamos a suponer que tú has perdido el trabajo. Te has quedado sin trabajo, Tauro, ¿vale? Di, estoy feliz, estoy agradecido por lo que está pasando en estos momentos. He perdido el trabajo, ahora ¿qué es lo que viene en el trabajo? Di esto, nada más. Ahora ¿qué sorpresa me traes positivo en el trabajo? No tienes por qué decir, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? Me he quedado sin trabajo, el universo está en mi contra, ya no creo en ti, Dios. No. ¿Qué quiere decir? Que entonces cuando las cosas te van bien, crees en el universo, crees en Dios, crees en los ángeles. A lo mejor es una prueba más que te está dando el mundo, que te está dando el universo, para que tú seas agradecido y para que tengas más abundancia. Bisonte. Todos los días tienes que decir, gracias Dios, gracias universo, gracias arcángeles, ángeles, por ese trabajo que me va a llegar. Por ese dinero que me va a llegar, por ese préstamo que me va a llegar, por ese contrato que me va a llegar. Porque se va a resolver mi economía. Todos los días agradece, bisonte, y verás que papá Dios te va a recompensar. Ese es el mensaje de las cartas de las manifestaciones, cariño. Pero no vas a decir, mi vida es un desastre. Entonces solamente vas a obtener cosas negativas, Tauro. Vamos a ver, corazón, las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte. La carta del 8 de bastos. Vas a empezar a recibir noticias o mensajes de personas que están lejos de ti. Quizás en el extranjero, quizás en otro pueblo, en otra ciudad, ¿vale? Muchas personas van a querer hablar contigo, especialmente personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. La carta del caballero de bastos, elemento fuego, especialmente un Sagitario. Hay una persona que siente mucha química contigo, o de repente es tu pareja y últimamente como que las cosas están marchando bien entre vosotros dos. Especialmente un Sagitario, pero también puede ser Leo y también puede ser Aries. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, una persona con una sonrisa muy agradable, una persona que siempre busca el lado positivo de la vida. Cariño, me encanta para ti.
La carta del 10 de espadas. Hay una persona de elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento, que en este momento no te habla. Es una persona que está muy bronceado, bronceada, o vive en lo que es en un lugar donde hace calor en estos momentos. También puede ser una isla, ¿vale? Esta persona, cariño, hay un grupo de personas que le comen la cabeza, a lo mejor sus amistades. Puede ser, o la familia, ¿por qué no? Otra vez me dice la carta de la reina de espadas, muchos de ellos están haciendo un viaje. Me dicen que pueden ser también de piel blanca, algunos de ellos tienen canas, sea hombre, sea mujer, están partiendo o quieren viajar en un lugar donde hace mucho frío actualmente, mi querido bisonte. Cariño, recuerda que el orgullo no es bueno. Si tú has discutido con una persona, si no te hablas con una persona por X motivos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada más. Si esta persona no te responde, pues déjalo. Al menos tú, cariño, estás actuando de una forma madura, bisonte. Te recomiendo que hagas las paces, te recomiendo que reflexiones, te recomiendo que te deas un tiempo para ti para sanar, bisonte. Te quiero, cariño, un besito, todo va a estar bien. Hasta la vista y bendiciones de corazón.